Dios bendiga a todo su pueblo. Sean todos bienvenidos a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. A este su programa y conoceréis la verdad. Vamos a dar inicio, hermanos, con una oración a nuestro Dios y Padre Celestial en nombre de su amado Hijo Jesucristo. Les invito a cerrar sus ojos y a acompañarme en esta oración y al final, si está de acuerdo, decir amén. Al único y sabio Dios, inmortal, invisible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a nuestro Dios y Padre eterno que está en el cielo, quien envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y después de que éste murió en la cruz, le resucitó al tercer día, y le ascendió a su diestra allá en el cielo. A este y único y sabio Dios damos la honra y la gloria, porque no hay nadie, Padre, como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Agradecemos, Padre, por esta estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación. Agradecemos por nuestro hermano Jorge Pérez, por nuestro hermano Talib, por nuestro hermano José y por todos, Padre, los que formamos parte de esta familia. Gracias, Señor, porque nos concedes la oportunidad de llegar a gente que está a mucha distancia, a la cual físicamente nos sería imposible llegar. Queremos suplicarte, Padre, que tu palabra halle cabida en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que tú concedas, Padre, que cada vez más y más gente escuche tu palabra, escuche a tus siervos quienes predicamos a lo largo del día durante toda la semana en esta estación de radio. Y que asimismo, Padre, en lo personal, podamos en nuestras congregaciones trabajar con amor, con alegría, con entusiasmo, con entrega, con pasión, con dedicación, y hacerlo, Padre, siempre por las razones correctas. Queremos, Padre, agradecerte la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y agradecerte también, Padre, porque tú has puesto en nuestro corazón tus palabras. Queremos, Padre, predicar tu verdad. Queremos que quites de nuestra mente todo pensamiento ajeno a la verdad, pues sabemos, Padre, que seremos juzgados por lo que está escrito. Entonces, ayúdanos, pues, a siempre dar libro, capítulo y versículo, y siempre, Padre, citarlo en su contexto, no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Bendícenos, Padre, a todos los radioescuchas, a todos los que formamos parte de esta gran familia de Mensaje de Amor para Salvación, cada uno de los programas que se transmiten por día, cada una de las personas quienes nos escuchan por primera vez, todos aquellos quienes también comparten en las redes. A tu nombre, Señor, sea la honra y la gloria. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Una vez más, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Veo aquí que dice que se han unido Federico Martínez, Mario Alfaro, Manuel de las Mercedes. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes y a todos los que estarán escuchando tal vez en minutos más adelante o por medio de las diferentes redes. Les ruego que compartan, hermanos, los estudios que se transmiten en esta estación de radio a lo largo del día. Hermanos, el tema que nos ocupa el día de hoy es acerca de la fe. Ustedes saben, hemos hablado en lecciones anteriores con respecto a que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios escritos para nosotros por los apóstoles, quienes fueron movidos por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que reveló, el que puso en la mente de los apóstoles la mente de Cristo, la mente de Dios, y fueron después movidos para escribir, para registrar eso para usted y para mí. Hemos visto también que aunque la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es palabra inspirada por Dios, el Antiguo Testamento fue escrito a una sola nación, es a saber, la nación de Israel. Y es ley para ellos hasta que Cristo clavó esa ley en la cruz, dejando afuera a cualquier otra persona.
me excluye a mí, que no soy judío, sino que soy gentil. Sin embargo, hermanos, ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo testamento, establecido sobre mejores promesas. Hemos visto también que la manera en la cual Dios habla hoy ya no es por medio de sueños ni por medio de visiones, sino por medio de Jesús en el Nuevo Testamento, particularmente por los apóstoles. Hemos también mencionado cómo es que la oración de Jesús por la unidad es que usted y yo y todos los que habremos de creer en Él seamos uno. Juan 17:20, por la palabra de ellos. Entonces, hermanos, es bueno basarnos en el Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, el tema de hoy, la fe. Usted sabe, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, el escritor inspirado dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí mismo, hermanos, en Hebreos capítulo 11, es en el versículo 6 donde se dice lo siguiente. Quiero que por favor me acompañe. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le escriben. Entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando que usted y yo necesitamos tener fe en Dios para poder agradar a Dios. Quiero hacer énfasis en la palabra fe. La fe puede significar creer, es decir, aceptar una verdad bíblica, como también la fe puede hablar de una convicción personal. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, cuando menciona de no recibir al débil en la fe para contender sobre asuntos de opinión, al final, en el versículo 23, menciona, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque lo que no proviene de fe, dice ahí, es pecado. Ahí está hablando de una convicción personal. Está hablando no de un asunto doctrinal, sino algo de lo cual en nuestra mente estamos convencidos de que es o no es correcto. Por ejemplo, una persona pudiera decir, para mí es pecado que mis niños, ahora que se van a graduar, bailen el vals. Bueno, eso es un asunto de opinión. Ahora, sin embargo, si usted está convencido de que es pecado, de que no es aceptable delante de Dios y lo hace, usted estará dañando su conciencia. Y porque no lo hace con fe, dice ahí, le es pecado. Pero en este caso el pecado ya no sería el que el niño en el kinder, por ejemplo, salga en algún bailable folclórico o en el vals al final, sino el pecado será que usted ha dañado su conciencia, que usted ha pecado contra su propia conciencia. El contexto, usted recuerda, de Romanos capítulo 14, está hablando de que en la iglesia había hermanos judíos y había también hermanos gentiles. Y algunos decían que había ciertos alimentos de los cuales se podían comer y otros que decían que no se podía comer. Este pasaje a veces es mal interpretado porque se mezcla ahí la enseñanza de 1 Corintios 10 de lo sacrificado a los ídolos. En Romanos capítulo 14 no está hablando de las comidas que se sacrifican a los ídolos. Está hablando de las comidas que a una persona le parece que debe comer para agradar a Dios y que otras personas creen que no deben comer esos alimentos porque es pecado delante de Dios. Entonces es en ese contexto que se utiliza la palabra fe. Hemos visto pues de momento dos significados de la palabra fe. El creer o aceptar una verdad bíblica, o bien el estar convencidos en nuestra mente de que algo es o no es correcto. Y número 3, hermanos, el significado en el contexto de Hebreos y prácticamente de las cartas
que son escritas a los judíos, por ejemplo, el libro de Juan, entre otros. La palabra fe, hermanos, significa obediencia. Miren, aquí mismo, si vamos a Hebreos capítulo 11, dice la palabra de Dios, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí, hermanos, tenemos varios ejemplos con respecto a que la fe significa obediencia. Uno de ellos, hermanos, en el cual quiero dedicar algo de tiempo en esta oportunidad que se me brinda ante ustedes, hermanos y amigos todos, está en el versículo 4. Dice aquí, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjese bien, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esta historia, hermanos, la encontramos en el libro del Génesis, allá en el capítulo 4, usted lo sabe. Yo sé que hay muchos hermanos que están familiarizados con estos pasajes. Sin embargo, hermanos, en lo personal yo quiero dedicarme más a la gente nueva, a la gente que recién nos escucha. Y por supuesto, hermanos, yo pido de ustedes su paciencia y que me acompañen y me sigan en el estudio. Y por supuesto también pueden acercarse a mí, escribirme directamente a mi Facebook o a mi celular y pueden contactarme. Y si hay correcciones, hermanos, yo con gusto escucharé las correcciones que haya de los estudios que un servidor está transmitiendo. Asimismo también, si hay algo en lo cual deseen que abunde más, con toda confianza, hermanos, podemos sentarnos y hablar al respecto. Como también si hay preguntas, si algo no quedó claro, algo en lo cual no están de acuerdo, tengan esa confianza, hermanos, de acercarse, de externarlo y de aprender más juntos. Su servidor no está aquí para enseñar, está aquí, hermanos, para aprender. Una de las razones por las cuales acepté el de estar ante ustedes transmitiendo estos mensajes fue, número uno, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios y Padre y de su Santo Hijo Jesús. Queremos hacerlo todo de corazón para la honra y gloria del Señor. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, hermanos, porque eso me disciplina a mí y me obliga a mí a estar disciplinado en el estudio y en la meditación de la palabra de Dios. Eso me obliga a mí a dedicarle más tiempo y por eso yo le doy gracias a Dios. Y cualquier comentario, cualquier pregunta, hermanos, que tengan, pueden externarla. Aquí puedo leer en el chat del Messenger sus comentarios. Eventualmente voy a estar tratando de ir también a la aplicación de radio para ver si hay algún comentario más allí. Bien. Génesis capítulo 4. Capítulo 4. Versículos del 1 en adelante. Conoce a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y le dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hasta ahí la lectura. Nosotros vemos, hermanos, que ambos hombres, Caín y Abel, ofrecen ofrenda a Jehová, dan un sacrificio a Jehová. Uno es aceptado, en tanto que el otro es rechazado. Y no sabemos por qué hasta que vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 4, y a la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 12, a la cual iremos en un momento. Si no fuera por ello, hermanos, nosotros simplemente creyéramos, pensaríamos que Dios tiene favoritos en la adoración, o que Dios escoge de manera arbitraria a quien acepta y a quien rechaza. Sin embargo, hermanos, sabemos que no es así. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, hermanos, en el capítulo 3, y hay un versículo en particular, no quiero que se me pierdan en el estudio, hermanos. No crean que los voy a llevar de aquí para allá en cuanto a los textos de la Biblia de forma innecesaria. Va a ser, hermanos. Saludos, hermano Joel. Dios lo bendiga grandemente. Ahí, entonces, hermanos, no crean que los voy a llevar de una manera innecesaria de un pasaje a otro. Cada uno de los pasajes, hermanos, es para que entendamos lo que la palabra fe significa y por qué en Hebreos está ese señalamiento, esa puntualización de que por la fe fue que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En el capítulo 3, el versículo 19 de Gálatas dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la promesa, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. En esa parte, hermanos, quiero que usted medite. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Usted sabe, Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Desde el primer hombre, Adán, hasta que Jesús venga con el último hombre, Dios siempre ha revelado su voluntad, siempre ha dado a conocer su voluntad. Si fue en la edad patriarcal, en la edad en la cual encontramos a Adán y Eva, en la cual encontramos a Caín y Abel, Dios habló a los padres. Si es en la edad mosaica, Dios habló por medio de la ley. Ahora, bajo la edad cristiana, Dios nos habla por medio de Cristo y Cristo por el Espíritu Santo a través de sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Y siempre Dios se ha comunicado con el ser humano. Regresando a la edad patriarcal, hermanos, Dios comunicaba su verdad, comunicaba la manera en la cual quería Él ser adorado a los padres. Quiero meditar aquí, hermanos, en unas palabras que muchas veces se pasan por alto en Génesis capítulo 4. Aquí en el capítulo 4 del Génesis, hermanos, en el versículo 3, hay una expresión al principio del versículo.
Esta expresión dice, y aconteció andando el tiempo. De la manera, hermanos, que su servidor ha estudiado de esta expresión, la expresión andando el tiempo o aconteció andando el tiempo, se refiere a cuando Caín y Abel ya tenían su familia. Déjenme ilustrarlo de esta manera. No lo vamos a leer, solamente voy a citarlo como referencia. En Job capítulo 1, usted encuentra a Job ofreciendo sacrificios por sus hijos, por si sus hijos habrían pecado. Bajo la edad patriarcal, mis amados hermanos, solamente el padre de familia era el sacerdote. Solamente él podía oficiar esta clase de culto. Solamente él podía presentar lo que más tarde se va a llamar de manera escrita en la ley, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la transgresión, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de paz. Todas estas ofrendas, alrededor de 8 ofrendas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe y la obediencia? Dirá usted. Bueno, tiene todo que ver. En estas leyes, hermanos, que vienen en Éxodo 19 en adelante y 20, y que vienen en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio, esta ley, hermanos, dice la palabra de Dios en Gálatas 3:19 que ya leímos, fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, la ley escrita, hermanos, era una ley que Dios ya había comunicado a los padres de cada familia. Dios ya había comunicado los mismos sacrificios que usted y yo encontramos en el libro de Levítico. Bajo la edad patriarcal, Dios comunicó su verdad con respecto a la adoración a los padres de cada familia. Esta ley con respecto a los sacrificios levíticos ya existía, solo que no de manera escrita. Sabemos por Gálatas 3:19 que a causa de tanta desobediencia del hombre, es que la ley escrita viene a ser implementada. Pero esta ley, hermanos, ya existía de antemano. Permítame poner aquí en modo avión mi celular para que no nos vuelva a interrumpir. Ahí está, listo. Disculpen, mis hermanos. Bien. Entonces, cuando dice ahí, hermanos, en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Quiero que usted medite en que la ley fue añadida después, es decir, de manera escrita, pero esta ley ya existía en la mente de los sacerdotes antes de los levitas, es decir, en la edad patriarcal, en la mente de los padres de familia. Ahora, en Romanos capítulo 10 y versículo 17, encontramos una verdad, y esta verdad es, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, está hablando, hermanos, de obediencia. La fe viene del oír la palabra de Dios. Abel había escuchado con atención cuáles eran los requisitos para adorar a Dios de manera aceptable y de qué manera no iba a ser aceptable la adoración. Nosotros vemos, hermanos, qué clase de sacrificio hace Caín y qué sacrificio hace Abel. Fíjese bien en algo. En lo que respecta a los sacrificios. Les decía que hay 8 divisiones de los sacrificios levíticos, pero hay 2 divisiones principales, para no confundirlos en esto de los sacrificios levíticos. Hay sacrificios de adoración y hay sacrificios que son para obtener el perdón de los pecados. Una persona, hermanos, podía ofrecer sacrificios de adoración a Dios
cuando gozaba de la comunión con Dios, cuando no había pecado que lo separara de Dios, y cuando había un pacto entre ellos y estaban unidos porque ambas partes respetaban ese pacto. Pero una vez que el pacto por causa del pecado había sido roto, usted recuerda en el libro de Levítico, el que había pecado tenía que ofrecer un animalito, tenía que poner sus manos sobre la víctima vicaria y hacía confesión pública de todos sus pecados ante el pueblo. Y después de hacer confesión pública de todos sus pecados, tomaba un cuchillo y degollaba al animalito para que la sangre hiciera expiación de sus pecados. Y una vez que la persona era reconciliada con Dios por medio de ese sacrificio, entonces, y solo entonces, podía ofrecer la ofrenda de paz, podía ofrecer las libaciones y podía ofrecer todos los demás sacrificios que eran de adoración. Ahora, cuando vamos a la primera carta de Juan, hermanos, en el capítulo 3 y versículo 12 específicamente, no quiero que pierda aquí Génesis, enseguida regresamos. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Recuerdan ustedes que acabo de mencionar que los sacrificios, aunque son 8, según mis notas, tal vez usted tiene algunas diferentes, según mis notas, estos 8 sacrificios se dividen en dos principales, sacrificios de expiación y sacrificios de adoración? Bueno, este hombre Caín tenía obras malas. Este Caín era un hombre perverso. Era un hombre que aborrecía a su hermano y tenía malas obras. No sé exactamente cuáles serían sus pecados, pero el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que tenía malas obras, en tanto que su hermano tenía obras justas. Ahora, a pesar, hermanos, de que su hermano Abel tenía obras justas, él ofreció a Dios por fe. Ofreció, dice aquí la palabra de Dios, un sacrificio de expiación. Usted recordará la carta a los Hebreos. Sin derramamiento de sangre no se hace expiación. Entonces, cualquier animalito que se ofrecía, hermanos, era degollado antes, para que la sangre hiciera expiación, tipificando aquel animalito a nuestro Señor Jesucristo. Usted recordará las palabras de Juan en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro lo vuelve a señalar en la primera carta, en el capítulo 1, primera de Pedro 1:18. Fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como plata, sino, versículo 19, con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Entonces, hermanos, Abel estuvo atento, escuchando a los requisitos de las ofrendas, y él lo primero que hace es presentar un sacrificio de expiación, un sacrificio por la culpa que él sentía de sus pecados, para ser perdonado y para ser reconciliado con Dios. Pero en el caso de Caín, hermanos, Caín tenía obras malas y lo que él presenta es una ofrenda como diciendo, no tengo pecado, yo tengo una relación con Dios, entonces yo voy a presentarme delante de Dios y le voy a adorar. Era una ofrenda de adoración. Bueno, hermanos, dice la palabra de Dios que esa fe fue la que marcó la diferencia. Romanos 17, la fe viene del oír, del poner atención. Miren, hermanos, en Lucas 6:46 el Señor Jesús dice algo diferente, haciendo una aplicación para nosotros en el día de hoy. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo?
Se fija, la palabra fe, el creer, el confesar a Jesús como Señor, es algo más que creer que Él es Señor. Es reconocerle como tal, es obediencia a Él. Si Él es el Señor, Él es el amo de mi vida. Entonces yo me voy a entregar, yo me voy a consagrar a Él, yo voy a poner atención a sus mandamientos y voy a obedecer lo que Él me está diciendo. En el caso de Caín, hermanos, su ofrenda fue rechazada porque tenía pecado y no puso atención con respecto a la ley. La ley era, cuando tengas pecado, vas a hacer una ofrenda por el pecado, vas a recibir el perdón de tus pecados, vas a volver a entrar en pacto con Dios, vas a estar reconciliado con Él, vas a tener comunión con Él y entonces podrás adorar. Lo leemos extensamente en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio también y en el libro de Números, pero principalmente en el libro de Levítico. Solamente hay dos clases de sacrificios que no se leen en el libro de Levítico. Uno de ellos es la Pascua, que se encuentra en Éxodo capítulo 12, y el otro me parece que está en Números, no recuerdo el capítulo, hermanos, donde se habla de aquella vaquita, de aquella que se tenía que presentar. Pero los demás sacrificios están en el libro de Levíticos. Estos fueron añadidos a causa de las transgresiones, a causa de la desobediencia. Entonces, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero estamos hablando, hermanos, de una fe obediente. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo muy sencillo que encontramos aquí mismo en el Génesis y en el libro de Hebreos. En Génesis, hermanos, en el capítulo 6, usted recordará a Noé, dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Luego de decir esto, el escritor inspirado, que es Moisés, comienza a darle Dios instrucciones a Noé. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que ésta estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca. Y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a lo que Dios, fíjese bien, hizo conforme a lo que Dios le mandó. Si el pasaje de Génesis 4, hermanos, no fue claro con respecto a que la fe significa obediencia, sin duda alguna, aquí Génesis 6, 8 y 12 al 22, sí es claro con respecto a que la fe significa obediencia. Por ejemplo, aquí en el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, cuando vamos a Hebreos, la carta a los Hebreos dice ahí en el capítulo 11, fíjense bien, Hebreos 11, primeramente el versículo 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio en los antiguos. El versículo 4, el ejemplo que ya pusimos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7, por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, aquí se menciona fe. En Génesis menciona, lo hizo así, conforme a lo que Dios le mandó. Usted sabe Mateo 7:21. Lo sabe de memoria. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, hermanos, la palabra de fe, sí, en ocasiones significa creer, es decir, aceptar una verdad. En ocasiones la fe significa estar persuadido, estar convencido de algo, independientemente de si es así o no es así. Sin embargo, aquí en Hebreos 11:6, hermanos, la fe que es necesaria para agradar a Dios, en el contexto es la fe obediente, la fe que obra por el amor. Quiero, hermanos, ir a otro ejemplo en la Biblia, aunque no está ligado aquí a Hebreos 11, es Levítico capítulo 10, porque estamos hablando de la fe que agrada a Dios, de cómo es que usted y yo podemos adorar a Dios de manera aceptable. En Levítico capítulo 10 entramos el día de la inauguración de la adoración en el tabernáculo. La gloria de Jehová ha llenado, ¿usted recuerda? La gloria de Jehová ha llenado el tabernáculo. Fuego descendió del cielo que encendió el altar. Y dice aquí, hermanos, en el capítulo 10, primero el 9:24, dice, y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con la dulzura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Permítanme un segundo, hermanos. Solamente un segundo. Perdón, hermanos. Entonces, Levítico 10. Después de que todos están adorando, después de que todos están en la presencia de Jehová, hermanos, dice el capítulo 10, versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y comieron delante, y murieron delante de Jehová. Hermanos, en este pasaje es claro que Dios exige obediencia. Dios reclama obediencia de aquellas personas que se acercan a Él. Esto quiere decir, hermanos, que usted y yo, si hemos de adorar a Dios, no podemos darle lo que nosotros queramos. Hermana Yolanda Salinas, Dios la bendiga. Gracias por sintonizarnos y gracias también por su mensaje. Motivador el mensaje. Dios la bendiga, hermana. No podemos darle a Dios, hermanos, algo que Él no ha pedido. Dios no se va a agradar si usted y yo le ofrecemos algo, aunque esto sea de todo corazón. Aunque la ofrenda que queramos darle sea muy generosa, Dios no se ve glorificado si no es conforme a sus mandamientos. La palabra de Dios es clara, dijo Jesús, vosotros sois mis amigos, fíjese bien, condicional, si hacéis lo que yo os mando. El Señor Jesús lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted recuerda al apóstol Juan. El apóstol Juan escribe diciendo, este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, mis amados hermanos y amigos, usted y yo tenemos que tener una fe obediente. Tenemos que ser obedientes a Dios para poder agradar a Dios. Aquí tenemos, hermanos, a dos hombres que ofrecieron a Dios algo extraño. Estaba leyendo, hermanos, mi nota sobre Levítico hace un rato, hace unas 3 horas aproximadamente, y la palabra extraño en hebreo, no la puedo pronunciar, hermanos, no me digan que la pronuncie. Tengo problemas con la dicción en español, en hebreo sería imposible para mí. Pero el significado de esa palabra, hermanos, cuando dice aquí, ofrecieron a Dios fuego extraño, es, hermanos, un fuego ajeno a los mandamientos de Dios. Por eso dice aquí, fuego extraño que Él nunca les mandó. Algo diferente a lo de los mandamientos de Dios. Otro ejemplo, hermanos, lo voy a citar solamente, no lo vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Aquel hombre que había sido ungido, escogido de Dios para ser príncipe sobre su pueblo. Sí, me refiero al rey Saúl, primer rey de Israel. Escogido sobre todos, por encima de todos. Un hombre humilde, un hombre sencillo. El profeta Samuel, hablando de parte de Dios. Quiero que vayas, quiero que hieras a Amalek y que acabes con todos. Dijéramos aquí en México, no quiero que dejes títere con cabeza. Quiero que acabes con absolutamente todos, hasta los niños de pecho, vas a acabar con ellos, los vas a acabar hasta consumirlos. También los animales, vas a destruir todo. En lugar de oír, la fe viene por el oír, Samuel quiso cambiar el mandamiento de Dios, ofreciéndole lo mejor del ganado extranjero. Hermanos, tengo aquí mis notas con respecto a Levítico. Me estoy acordando, aquí puse esto. Espero no distraerme mucho. Con respecto al tipo de ganado, hermanos, que Dios aceptaba como ofrenda. Ustedes saben, no solamente era en el lugar que Dios había querido, sino que los animales, hermanos, tenían que cumplir ciertos requisitos. Miren, tengo aquí calidad que se requería para la selección de los animales. Número 1, manso, es decir, domesticado. No es la víctima, fíjese bien lo que significa la palabra manso, no es la víctima desafortunada de una persecución de caza. No es un animal salvaje. No es un animal voraz. Tampoco podía ser un animal montés, un león o un ave de rapiña, porque este animal representa a Cristo como el Cordero de Dios. Tiene que ser un animal limpio, por lo tanto herbívoro, no carnívoro, sin defecto físico, materialmente perfecto, como símbolo de la perfección espiritual de Jesús. En Levítico 22:20 encontramos una descripción. Dice, ninguna cosa en la que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿Se da usted cuenta, hermanos? La misma palabra que aparece en la Biblia como unos requisitos manso hace imposible que este hombre pudiera ofrecer del botín de la guerra, porque tenía que ser domesticado, es decir, tenía que ser criado en casa y al año presentarse a Dios, el animalito. Hermanos, menciono esto porque uno de los requisitos para ser rey es que el rey tenía que hacer una copia escrita del libro de la ley.
Entonces este hombre, este Saúl, hermanos, cuando inició siendo escogido por Dios, inició cumpliendo los requisitos de Dios, lo que implica que él hizo una copia escrita de la ley. Y él sabía que no podía, hermanos, ofrecer esa clase de animalitos. Pero en lugar de tener fe, decidió desobedecer. En lugar de creer a los mandamientos de Dios, decidió darle, como Nadab y Abiú, lo que había nacido de su corazón. Si usted y yo, amigo, amiga, si usted y yo, hermano, hermana, queremos agradar a Dios, Hebreos 11:6, tiene que ser hecho con fe. Tiene que ser hecho por fe. Y no estoy hablando de los primeros dos significados que mencioné al principio. El aceptar una verdad y creer en ella, o bien algo en lo cual nosotros estemos convencidos de que es correcto y aceptable, porque pudiera ser aceptable como pudiera no serlo. Estamos hablando, hermanos, de ofrecerle a Dios únicamente lo que Él ha pedido, de ser obediente a sus mandamientos. Eso es lo que la palabra fe significa. Esa es la fe que es necesaria para poder agradar a Dios. No hay otra clase de fe. Cuando dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está hablando, hermanos, de una fe obediente. Aquí en Hebreos, hermanos, tenemos más ejemplos, son muchos ejemplos. Usted está consciente de esto. Usted, si ha leído su Biblia, Hebreos es uno de los textos favoritos de muchos predicadores, de muchos hermanos en la congregación. Si por primera vez nos escucha, yo le aconsejo que empiece con la carta a los Hebreos en el capítulo 11. La fe que agrada a Dios. Una fe obediente, llena de muchos ejemplos. En la versión antigua, hermanos, lleva como título Los héroes de la fe. No estoy, hermanos, de acuerdo con ese título. Usted sabe, cuando la Biblia se escribe, no hay capítulos, no hay versículos, mucho menos hay títulos. Esa es ya añadidura de los hombres. Sin embargo, hermanos, si pudiéramos ponerle un título, yo le pondría así: La fe que agrada a Dios, una fe obediente. Y porque de eso está hablando aquí, de ejemplos de hombres que escucharon la palabra de Dios y obedecieron, teniendo confianza en Dios. Entonces, hermanos, aquí dice, por ejemplo, en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber, dice aquí, a dónde iba. Usted conoce la historia, es Génesis capítulo 12. Vamos allá, Génesis capítulo 12. Es un mandamiento directo de parte de Dios dado a este hombre llamado Abraham, del cual ustedes y yo venimos a ser hijos, según Gálatas 3:6 en adelante, cuando tenemos fe. Y si tenemos fe y somos descendencia de Abraham, dice Hebreos capítulo 2, versículos 2 en adelante, que entonces Jesús vino a morir por nosotros y vino a rescatarnos a nosotros. Entonces es necesario que tengamos esta clase de fe, la clase de fe que Abraham tenía, para poder ser, número uno, descendencia de Abraham y así de esta manera de los rescatados por Cristo en su sacrificio en la cruz. En Génesis 12, hermanos, dice aquí, versículos del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Se fija usted? Fe significa obediencia. Eso es lo que la fe significa, obediencia. Versículos 1 al 3 de Génesis 12, Dios le da un mandamiento a este hombre. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre,
a la tierra que yo te mostraré. Versículo 4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Ahora, ya en el capítulo 11, hermanos, dice ahí de Hebreos, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Añade el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, vemos nosotros cómo es que la fe significa obediencia. Dios le dio un mandamiento a Noé. ¿Qué hizo Noé? Lo hizo así. Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó. Le dio un mandamiento a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Se le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de tu casa a la tierra que yo te mostraré. Y él salió, aún sin saber a dónde iba. Entonces, hermanos, sí, la palabra fe tiene varios significados. Número 1, dijimos el creer o aceptar una verdad. Número 2, el estar convencidos en nuestra propia mente, según Romanos 14, es el contexto de significado de fe. El estar convencidos en nuestra propia mente de algo, independientemente de si es así o no es así. Número 3, que es en el que hemos estado meditando, la obediencia a Dios. Y número 4, hermanos, un significado más, la confianza en Dios. La seguridad en Dios. Lo acabamos de ver en Abraham, versículos 8 y 9 de Hebreos 11, y en Sara, en el versículo 11 también, cuando dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí mismo, hermanos, menciona en el versículo 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, se vieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermanos, en este pasaje encontramos la referencia de Génesis 22, 17. Y fíjese la confianza, hermanos, en las promesas de Dios. Al principio, usted sabe, Sara se rió, Abraham también se rió. Sin embargo, después ambos hermanos creyeron. Y aquí en Génesis, hermanos, en el capítulo, dijimos es el capítulo, busco aquí la referencia, se me perdió, 22, 17, dice así, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. También, hermanos, un poco más adelante, en el capítulo 32 y versículo 12, se menciona en relación a esta promesa. 32, 12. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Hermanos, la Escritura asegura, la Escritura afirma, y me parece que es en Tito capítulo 1, que Dios no miente. Usted sabe, hermanos, que en Juan capítulo 4 se menciona que Dios es espíritu, pero también se menciona que Él es verdad. Y aquí en Tito capítulo 1, hermanos, dice en los versículos 1 y 2, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna,
la cual Dios, fíjese bien, que no miente. Fíjese bien, Dios no miente. Prometió antes del principio de los siglos. Hermanos, Dios le prometió a Abraham un hijo. Y de este hijo una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, tan numerosa como la arena del mar. No, hermanos, no es una exageración. No exageró. De este hombre Isaac nacieron 2 hijos. De uno de ellos, Jacob, ¿se acuerda? 12 tribus. De estos, tan solo al salir de Egipto eran arriba de 600,000 personas, contando solamente de 20 años hacia arriba. Según algunos comentaristas, el número excedía al 1,5 millones contando las mujeres y los niños. Es posible. No probable, pero es posible. Pero esto de número, hermanos, siguió y siguió y siguió y siguió. Y hasta el día de hoy, aunque no puedan comprobar su genealogía, muchos son descendientes en la carne de Abraham. Aparte de esto, los que son de fe también son hijos de Abraham. La promesa se ha cumplido. Una gran nación nació de sus lomos. Dios, hermanos, simplemente no miente. Ahora, la aplicación finalmente para nosotros, hermanos, en este último minuto. Dios ha prometido, hermanos, dice aquí el versículo 2 de Tito 1, la esperanza, tenemos nosotros la esperanza de la vida eterna. Estamos esperando y anhelando esa vida eterna porque Dios lo ha prometido. Lo prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió vida eterna para el ser humano que cree en Jesús. Entonces, hermanos, nosotros, usted y yo podemos tener fe. Podemos tener confianza absoluta en la palabra de Dios. Dios, hermanos, simplemente no miente. Dios, hermanos, ha prometido perdón de pecados y vida eterna. Él ha prometido, Juan capítulo 14, una mansión allá en el cielo, que Jesucristo fue a preparar. Y Cristo vendrá, y habrá resurrección, Juan 5, 28 al 29, tanto de justos como de injustos. Habrá un juicio. Podemos confiar, podemos estar seguros de que vendrá porque nuestro Dios simplemente no miente. Tenemos un ancla segura para nuestra alma, la confianza en que Dios es verdad. Dios es espíritu y Dios es verdad. Entonces, hermanos, la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, el significado de Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que su servidor ha compartido con ustedes, 4 significados de la fe. Número 1, el creer o aceptar una verdad. Número 2, lo que nosotros creemos o aceptamos, independientemente de si es verdad o no. Número 3, la obediencia, que es el énfasis principal de la clase del día de hoy. La fe que agrada a Dios es la fe que obedece. Y también, hermanos, una confianza en que lo que Dios dice es verdad. Hermanos, el tiempo se me ha agotado. Es 1 hora. No quiero invadir el tiempo de mis demás hermanos. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Sigan orando por la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, por su servidor Francisco Ramírez, quien de momento está a cargo de la predicación del Evangelio en esta ciudad. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes en este día, a los que han sintonizado, a los que escucharon después.